Antes de todo, quiero ofrecer algunas disculpas a las personas que vieron el video anterior, ya que estaba con mal calidad de sonido, no obstante me he dado a la tarea de corregir esas partes y alguna que otra cosa de la historia, me he permitido subirla con la segunda parte, así que disfrútenla. Hola, mi nombre es Aldo, mi vida siempre transcurrió en una ciudad, pero que sin embargo, por motivos de empleo de mis padres tuvimos que mudarnos a un pueblo, muy apartado de la capital. Nos mudaríamos ahí ya que mi padre era maestro y mi madre psicóloga, pues viajaríamos para resolver unos problemas psicológicos que algunos alumnos de la escuela secundaria sufrían, ya que habían sido reportados a sus superiores, y decidieron mandarlos a ellos para controlar la situación ya que eran los mejores en su área. Me acuerdo que el viaje para llegar ahí fue exactamente de 13 horas, cuando casi llegábamos me pude percatar de un letrero que decía, usted está entrando al pueblo de San Pedro Acadlan, población 5000 habitantes, pero eso no me lo pude creer pues cuando llegamos no pude observar a alguna persona, solamente a una chica a lo lejos. Bajamos de la camioneta, y me acerqué para preguntarle que a dónde estaban todos. Al levantar su vista pude observar su cara y pensé que estaba enferma, pues su rostro no mostraba señal de felicidad, tristeza o alguna otra emoción. Me miró a los ojos y con una voz muy seria y apagada, me dijo que por qué le hablé, que no había motivo de por qué hablarle, que me largara de su vista. Yo espantado solamente di un paso atrás y me alejé lentamente. Volví con mis padres y subimos a una montañita poco elevada, pues en la cima estaba la casa en la que nos íbamos a hospedar durante el tiempo que quedaba del ciclo escolar. Al día siguiente fuimos a la escuela del pueblo, en donde me inscribieron para que siguiera con mis estudios, mientras que mis padres trabajaban en el caso de cuya institución. Al entrar a clases todos me miraron fijamente, nadie decía algo, había un silencio profundo que ni yo mismo soportaba. El profesor solamente me dijo que buscara un asiento y mientras que lo hacía me percaté de que a un lado estaba la niña con la que había platicado ayer. Quise hablar con ella, pero el silencio que resguardaba no me permitió hacerlo. Transcurrieron las clases con la misma panorámica, cuando de repente entraron mis padres al salón, intentaron ponernos a hacer una actividad grupal, pero simplemente no se pudo ya que todos, absolutamente todos, ignoraban a mis padres. Fue entonces que decidieron llamar uno por uno a todos los alumnos, y así fue como se pasó el tiempo. Llegó el recreo y pensé que esta era mi oportunidad para hablar con ella, sin embargo cuando la quería ver no la pude encontrar. Le pregunté a todos sobre a dónde estaba, pero nadie sabía de ella. ¿Cómo que nadie sabe quién es? Les dije, si es una chica de estatura mediana, cabello negro, ojos azules y tez blanca, ¿cómo que nadie la ha visto? Eso no es posible. Todos me miraron, nadie dijo algo, y simplemente me ignoraron. Llegué a mi casa intrigado por saber quién era. Poco después llegaron mis padres y le pregunté sobre cómo les había ido. Ellos me dijeron que estaban muy cansados. Le pregunté a mi mamá sobre si en verdad tenían un problema mental los chicos de esa escuela, a lo cual me contestó que estoy muy confundida, ya que en la escuela existen 8 grupos, 3 de primero, 3 de segundo y solamente 2 de terceros. Los primeros años presentaron una conducta normal a la de cualquier estudiante de su edad. Sin embargo, los estudiantes de segundos grados empiezan a tener problemas de miedo a algo o a alguien. Nadie quería hablar, pero pude platicar con una jovencita del grupo, la cual fue la única que se atrevió a contarme algo, y me platicó que a lo largo que ha estado en esa escuela, ha visto morir a muchos de sus compañeros. Me dijo que los alumnos actúan así, ya que a lo largo del tiempo que uno está en ese sitio se van olvidando de sus emociones, pues es gracias al miedo de algo que nos ha
cosa, intentamos alejarnos lo más posible de la realidad, tenemos miedo, por favor ayúdenos, yo ya no soporto esta situación, me quiero ir de este sitio, de esta maldita escuela, me quiero ir, pero la persona que abandona la escuela y no continúa acá, simplemente muere. Entonces se puso histérica y agresiva y tuvimos que sedarla para poder tranquilizarla. Yo quedé impresionado por lo que me contó mi mamá. Pero rápidamente, le pregunté sobre qué había pasado con los de tercero, ¿qué problemas encontraste ahí, ma? Ojalá hubiera encontrado algo, pero simplemente no dijeron nada, absolutamente nada, todos pasaron callados frente a mí, es como si estuvieran encerrados en su propio mundo. ¿Y qué pasó con la muchacha de cabello negro, ojos azules, la cual es mi compañera de salón? Pregunté por ella en varias ocasiones, pero nadie me dijo algo, simplemente me contestaron que nunca ha existido alguien así en esa clase. Mi mamá me dijo que no vio a alguien parecido a mi descripción, que es más, pasaron los 23 alumnos existentes que hay en tu salón, incluyéndote, simplemente yo no lo podía creer, no podía creer que fuera el único que la viera, que supiera de su existencia. Salí a buscarla en donde anteriormente la había visto, y efectivamente, ahí se encontraba. Me acerqué a ella, mientras que me miraba fijamente, yo con nerviosismo me acerqué y le dije, que si existía en realidad, ella agachó la cabeza. Y empezó a llorar, de repente me abrazó, yo no entendía qué es lo que sucedía, pero no dije nada, y mientras la consolaba, le dije que qué es lo que estaba sucediendo. Ella solamente me dijo, que la perdonara, y que perdonara por ser el causante de mi muerte. Yo la empujé rápido, le dije ¿qué son esos disparates? ¿Acaso estás loca? ¿Qué haces? ¿Por qué te acercas a mí? Aléjate. No, no me hagas daño, no, por favor, no. Estoy en un bosque. Encima de una montaña. Es de noche y no logro ver a alguien. Al otro lado puedo escuchar gritos de mucha gente. Miro hacia arriba, y observo una luna llena teñida de rojo. Por fin cobro la conciencia al 100% y puedo escuchar ruidos de gente agonizando al otro lado de la montaña, mientras pasa al lado de mí un oso corriendo, a lo lejos escucho lobos aullando, quiero correr pero no puedo, alguien me persigue y tropiezo con un tronco que estaba tirado, por fin me ha atrapado, ya no puedo correr, no me mates, por favor no me mates, te lo suplico, ¿qué haces? Aléjate. No. Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Me dijo mi mamá, ¿por qué gritas? No, nada, un mal sueño solamente. Le contesté a mi mamá. En ese momento yo me sentía mal, pero sin embargo no me acordaba de lo que había sucedido anteriormente, no me acordaba absolutamente de nada. Ese día yo no fui a la escuela pues me seguía sintiendo mal, sin embargo eso no es lo que me dolía, sino el hecho de no acordarme de lo que había sucedido anteriormente. Le pregunté a mi mamá que qué es lo que había pasado ayer, ella solo me dijo que llegué a mi casa casi desmayándome, por un dolor insoportable que tenía, que lo único que hice fue llegar y acostarme. Yo no le creía pues no tenía recuerdo alguno, pero deduje que tal vez por tanto dolor no me acordaba de lo que había pasado ayer y lo dejé a un lado, me había quedado solo en casa, así que decidí salir un rato a darle una vuelta al pueblo, caminé por las calles de terracería de ahí, mientras observaba a los árboles, como era un pueblo aún, no destruían todo lo bello que existía en aquel sitio, y pude ver que no había casi nada de personas, pensé que tal vez por ser de mañana y que a esa hora
Ahora la mayoría de la gente trabaja en el campo, no se les podían ver, no obstante eso no era normal, realmente no podía ver a ninguna persona, la soledad era tal que yo mismo me empecé a sentirme triste, corrí y por fin pude ver a dos mujeres caminando, las saludé y ellas me saludaron, después a un niño en su bicicleta paseando, un señor con su pala excavando, así a un sinfín de personas, mi alegría se destruiría cuando empecé a ver un patrón, lo cual era que todas las personas tenían algo en común. Y es que eran las mismas personas. Quise comprobarlo certeramente. Vi a un hombre y después a una mujer. Vi que tenía la misma maldita cara. Y lo peor de todo es que no eran caras normales, sino caras sonrientes las cuales parecieran que tenían un espasmo muscular en la cara por tanto sonreír. Fue entonces como empecé a correr sin frenar, empezó a ver muchas más personas de lo que había visto antes, quería cerrar los ojos para ya no observar sus asquerosas caras, pero no podía, porque si lo hacía corría el riesgo de caerme, corrí y corrí desesperadamente, hasta que ya no pude observar a nadie más. Llegué cerca de mi casa, pensé que todo había terminado, hasta que vi a una persona a lo lejos observándome, pero me dio un gran alivio al ver que parecía una persona normal, era una chica muy bella, su piel era blanca, sus ojos eran azules y su cabello negro, me acerqué lentamente, paso por paso, y llegué donde ella estaba recargándose en un árbol, le dije que quién era, y mientras me contestaba se sentó y me dijo, que tan fácil te olvidas de las personas no es así. Sorprendido le pregunté si ya la había conocido antes, ella se levantó rápido y me abrazó, me agarró un shock, y me llegó todo lo que había pasado en el día de ayer. Espera, eso es, tú eres la niña que me apuñaló ayer, no es así. Tú eres la niña de cuya existencia nadie sabe, ¿verdad? Le dije, a lo cual me contestó que, ¿acaso tú tienes alguna herida? ¿Y no es verdad que tú también dudas sobre mi existencia, Aldo? Mejor olvida eso, y dime cómo es que escapaste de todas esas cosas espantosas. Es cierto, por un momento olvidé lo que había vivido en ese lugar, y le pregunté que cómo es que ella sabe, que me pasó eso. Eso es un secreto, me dijo, y le conté todo sobre lo que me había pasado, ella me contestó que estaba seriamente sorprendida que no estuviera con un trastorno después de salir de ahí. ¿Cómo es eso?, le pregunté. Lo que sucede es que tú y tus padres no son los únicos que han venido aquí, ya otros lo habían hecho, pero sin embargo, aquellos que han pasado ese límite del pueblo salen de ahí con un gran trastorno mental, tú lo cruzaste y es por eso que me sorprendí tanto que no te pasara nada. ¿Y qué fueron esas malditas cosas que vi en ese lugar? Dime qué eran. ¿Eso? Esas cosas, son un tipo de humanoides llamados Sofixem, pero antes de continuar, primero contéstame, ¿te has preguntado la razón de por qué hay solo 8 grupos en la escuela? ¿Te has preguntado acaso de por qué entran 3 grupos y solamente salen 2? Si es algo raro, le respondí, hasta donde recuerdo, las personas son asesinadas, pero no sé la razón de tal caso, ahora que lo dices, tal vez sea porque han habido tantos alumnos asesinados ahí, y no es algo que te preocupa. Me preguntó, claro que sí, si nosotros estudiamos en esa institución, es más tengo miedo de ir ahí, ¿y eso qué tiene que ver? Por favor, ¿que acaso no te has dado cuenta? Bueno, creo que debes de tener más información, ¿no es así? Esas cosas, que realmente se llaman Ofixem, no son más que gente caída del cielo, que llega a este sitio solo con el motivo de vivir eternamente. Esas cosas son particularmente identificadas por su indiferencia en la estructura de su ADN, pueden llegar a actuar como humanos al principio, pero cuando están en su edad de pubertad llegan a cambiar drásticamente sus emociones gracias a lo diferente que es de un ser humano, pues cuando un humano llega a morir pasa al más allá, sin embargo, cuando este es tirado desde el cielo, llega a la tierra con una forma de recién nacido y tras pasar a lo divino y después a la vida de un mortal, estos ya no son los mismos, ya que conservan las propiedades de un ser divino con el de uno mortal, por ejemplo, ellos no recuerdan nada, algo que un ser divino que está en el más allá tiene como característica. 2.
viven eternamente, y las características que tienen como mortal, es que al principio son humanos pero ya después no. 2. Sufren en este mundo como cualquier otro mortal, es por eso, que al morir, y regresar adoptan esa apariencia física por vivir tanto tiempo, pues sus vidas vacías de emociones hacen que tengan una sonrisa macabra y perturbadora, pero realmente están muertos por dentro. En ese momento, yo ya no entendía qué es lo que pasaba, pensé que todo esto era un sueño, nuevamente me sentí con un gran escalofrío en mi interior, pero finalmente no entendí de por qué la muerte de los alumnos de la escuela secundaria, así que sin más tiempo le dije que me dijera una vez por todas, la causa de las muertes de los alumnos de esa escuela, a lo cual me contestó que, la verdadera muerte de los alumnos es causada por los Oficsen, cuando caen del cielo no todos contienen esas características. Es más, una tercera parte se mantiene con el ADN 70% humano, cuyas características son el poder de vivir eternamente, no recordar su vida, pero si mantienen esos sentimientos que se le puede identificar a un humano, no obstante siguen siendo de la raza Oficsen, pero su nombre real es Akaxao, mientras que un Oficsen solo tiene un 50% de genes humanos. Esto ayuda a una tercera parte a seguir con sus emociones, de amor, la amabilidad, odio, el sentido de vivir y sobre todo miedo. Al ser detectados estas características por los Oficsen, lo único que hacen son asesinarlos, ya que un Oficsen solo puede ser dañado por otro Oficsen, pues los únicos sentimientos que perduran dentro de él es el vacío por la vida, y la envidia por ver a otros poder disfrutarla, y se alteran aún más cuando las personas que tienen enfrente son 100% humanas. Por Dios, ¿en qué me he metido? ¿Y mis padres? ¿A dónde están mis padres? Tengo que buscarlos. Empecé a gritar, ¿que no se supone que están en la escuela? Es cierto, le contesté a la niña, por favor acompáñame, me quiero ir de este lugar. Perdóname, pero eso no va a ser posible. En ese instante caminó hacia el río y se fue por el bosque. Yo desesperado lo único que hice fue correr hacia dicha institución. Había un silencio profundo como siempre, sin embargo, al entrar a mi salón de clases, empecé a vomitar y a llorar como nunca, pues a un rincón estaban los cuerpos de mis padres todos descuartizados. Yo empecé a gritar e insultarlos a lo loco, ¿cómo era posible que estuvieran ahí sin hacer nada? ¿Que acaso no tienen un poco de preocupación por la gente que les quiso ayudar? Yo me acuerdo que un chico se paró, y me dijo, creo que tú, más que nadie, sabe que eso a nosotros no nos importa, y de repente, se pararon todos de montón en un instante. Dios, otra vez esas malditas caras de felicidad me estaban viendo, y se empezaron a acercar cada vez a mí. Yo gritándoles les dije que no se acercaran, que se alejaran, que no me hicieran daño. Que eran unos malditos. ¿Qué haces? ¿Por qué no se alejan? Por favor, ya déjenme en paz. Por favor. Ya déjenme. Hola, si les gustó el video, denle like, eso de alguna manera me serviría. Si deseas ver la tercera parte solo suscríbanse, no olviden compartirlo en sus redes sociales. Eso es todo, que tengan un buen día, tardes o noches, y que la vida siempre esté con ustedes.